Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 177 de Demoliendo Mitos de la Política, charlas desde Berlín, Alemania, como todos los domingos, junto a Fernando Moragón desde Madrid, España. Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Bueno, aquí un día, por fin ya tenemos un día dentro de cabe más o menos típico de lo que sería pues, un mes de marzo, ¿no? Lluvia, todo lloviendo, un poco así y tal. Frío relativo, a ver, quiero decir, frío relativo yo qué sé, 10 grados, 11, o sea, tampoco. Pero bueno, teniendo en cuenta que en febrero hemos estado a 18, es decir, pues vale. Y luego sí, ya, según baja la cosa, pues a lo mejor por la noche pues llegas a los 0 grados y tal. O sea, o de madrugada más bien, más que, pero algo ya más normal de lo que estamos en invierno, porque en marzo todavía es invierno. Es decir, hasta el 21, 22, nunca me acuerdo. O sea que bueno, pero y allí al revés, ¿no? Allí estaréis ahora con un sol espléndido, En, no, en y con un realidad, calor. efectivamente, hoy un muy bonito día aquí, no caluroso, naturalmente, nosotros todavía en invierno, fresco, pero con el cielo despejado, sol, un bonito día de invierno, igual que ayer, algo aquí completamente excepcional. Si el invierno así, ningún problema para mí, con el cielo azul, con sol, aunque con frío, ningún problema. Lamentablemente eso aquí una excepción, querido Fernando, siempre el Ya. cielo gris, encapotado, lluvioso, frío. Bueno, como la idiosincrasia de los alemanes, de alguna manera. A propósito, Fernando, de lugares grises, lluviosos, aunque ciertamente los británicos con mejor humor que los alemanes, no mejor humor en cuanto Bueno, al genio, sino al humor, ¿sí? A la comedia. Los británicos en ese sentido bastante graciosos, completamente distintos de los alemanes, uno, patéticos en ese sí, sentido. a ver, Pero allí, Fernando, hoy muchas, pero muchas novedades, porque después del desastre histórico, el escándalo histórico protagonizado por Zelensky, pero no solo por Zelensky, por Trump y por Vance, ¿no? Por toda la banda allí presente sí, en sí, la Casa Blanca, inmediatamente el premier británico, Keir Starmer, realizó un llamado hábilmente. a la celebración de una reunión, ¿sí? A realizar una reunión, realizó un llamado a todos los líderes europeos para participar en una reunión, en una conferencia sobre Ucrania, y en primer lugar, naturalmente, participó al presidente ucraniano de mandato caduco, Volodymyr Zelensky. El día de hoy esa reunión fue realizada y las declaraciones De por el unos y momento otros. escuchadas, sí, generan Bueno, a ver, preocupación. hay ¿Qué que. quieren estos muchachos allí reunidos, Fernando, en principio? ¿Cuál A ver, tu análisis previo? vamos a poner un poco en contexto. Desde que lleva Trump y tal, esta es la 52ª reunión de urgencia que ha convocado. Es decir, vamos, convocan una por semana ya. Es que es de risa. Es decir, empezó Macron con sus convocatorias de urgencia y no han parado. Básicamente en estas convocatorias de urgencia, como no llevan agenda, como son así espontáneas, nada está programado, pues como decíamos otras veces, se parece a una boda, sobre todo si la mesa es redonda y tal. Y pues es un charloteo, porque a ver, ¿qué va? Llega Zelensky, les cuenta, mira, lo que viste por tele y además lo que no habéis visto, voy a contar que me llamaron de no sé qué para arriba, es decir, y tal. Bueno, entonces otros, ¿qué? Dicen, pues mira, qué bien, qué mal, a ver qué se nos ocurre. Había una frase, quiero recordar, de Manuel Azaña, que fue primer ministro y presidente de la República. Manuel Azaña era un hombre, en fin, que escribía en sus memorias y tal, bueno, que escribía como muy aceradamente, con mucho sarcasmo, ¿no? Y entonces él no se llevaba bien con Ortega y Gasset. Y entonces Ortega, que pasa, sí, pasa todavía,
por ser el gran filósofo español del siglo XX, que hay que decir, manda narices. Si Ortega es el gran filósofo español del siglo XX, vaya mierda filosofía que hemos tenido. Pero dicho esto, a ver, yo me he ido a la rebelión de las masas y es ni siquiera, o sea, es una versión mala de otras cosas, no voy a entrar allí, o versión cutre, es decir, pero bueno, dicho esto, Azaña, que tenía muy mala idea, muy mal, a ver, hablando mal y pronto, muy mala leche y tal, y era muy esto, se metía con Ortega y en su memoria, si mal no recuerdo, escribía una frase, porque además Ortega era periodista, ¿no? Aparte de ejercer como filosofía, y decía, siempre le llamaba periodista, nunca filósofo, claro. Este periodista y tal, y decía, es algo así como este periodista tiene ocurrencias, no ideas, que no es lo mismo. Con muy mala leche. Pues esto se puede decir perfectamente de los líderes europeos. Tienen ocurrencias, no ideas. O sea, la idea es algo más elaborado. Una ocurrencia que yo estoy aquí y digo, hoy, pues mira, si nos vamos mañana, mañana me voy a Berlín y te voy a ver. Esto es una ocurrencia. No está planeado, no saca los billetes de vuelo, del avión. Y como suele pasar con las ocurrencias, acaban mal. Sí, y además, Fernando, de alguna manera, estos dos, no en relación con Zelensky y Starmer, sino estos dos con respecto a Starmer y Macron, los dos convocantes a las reuniones de las del último mes, o de los, sí, ya un mes, ¿no? Desde la llegada de Trump, más o menos. En realidad, de alguna forma, protagonizan una disputa publicitaria por aparecer en el centro de la iniciativa europea frente al desastre. En realidad, realizan convocatorias de crisis, lo cual todas las semanas. Sí, representa una confesión del estado paupérrimo de Europa, Sí. así que ya de por sí comienzan mal, pero además en una disputa entre ellos por aparecer como los salvadores, por quién capitanea la nave en su zozobra hacia un puerto seguro, y generan imágenes patéticas como la de la boda esa referida por vos recién, Fernando, de casi una mesa de una fiesta de 15, de una boda, una cosa de una boda, una cosa de esta. Pero bueno, ¿esto qué sentido tiene? Bueno, pues, a ver, como siempre, esto se hace siempre con una preparación y con una intención clarísima, intentando forjar una gran unidad. No han invitado a todos los líderes europeos, han invitado a unos cuantos, como suelen hacer habitualmente. De hecho, los bálticos no están invitados y se han quejado. Y han dicho, ¿y nosotros por qué no? Y han dicho, porque sois unos enanos políticos. Es decir, porque no pintáis nada. Es decir, una queja formal incluso, presentaron una queja formal por la falta de la invitación, indignados, ¿por qué no nos llaman? Interesante, acá recién presentaba Fernando las imágenes de la llegada de Zelensky, esto del día de hay que explicar una cosa. Con lo cual, primero, inmediatamente después del desastre en la Casa Blanca, ellos inmediatamente llamaron a Zelensky, realizaron una reunión bilateral con Zelensky, ¿sí? Para determinar las cosas importantes con él preparado, y después al día siguiente con el resto de los líderes europeos. Y entre otras cosas, Fernando, después de del espectáculo lamentable en la Casa Blanca, todos los líderes europeos, uno tras otro, generaron sus respectivas declaraciones de apoyo a Zelensky y toda esta estupidez, excepto Starmer. Estas ahora imágenes de la reunión también de ayer. Ahora vamos a presentar. Estas de las de ayer. Sí, adelante, Fernando. Creo que tengo por aquí, estoy mirando, creo que tengo por aquí el doblaje al español. Creo. Esto algo traducido ayer, esto lo presentamos ayer y algo presentamos. Pero vamos, básicamente le dora la píldora. Es decir, le dice que estupendo, que muy bien, que la apoyan hasta la muerte, que para eso han firmado el pacto de los 100 años y que vamos, que no se preocupe, que están respaldados por Gran Bretaña y cuando Gran Bretaña respalda a alguien no hay problema, no se lo cree ni él. Pero bueno, algo así es lo que le suelta el tipo. Lo estaba buscando por aquí porque es que de verdad llevamos unos días de declaraciones de unos y de otros
que es que no paran. Vamos a presentar las imágenes del día de hoy y las declaraciones. Sí. Aunque quizás antes, Fernando, aquí Aquí lo tengo. Sí, sí. Dice, ¿vistes la ovación en la calle? Le dice Steinmeier. Sí. Tienes todo el respaldo en todo. Y el Reino Unido. Y estamos contigo, con Ucrania, por largo que sea. O sea, hasta el último ucraniano. Espero que hayas escuchado algo de eso, dice Steinmeier. O Steinmeier. Y espérate que ahora como está esto... continúa, ahora sale... Sigue ahí diciendo y tal, se le ve a Steinmeier y tal, así, muy, muy contento él, apoyándole. Y para lograr lo que ambos queremos lograr, que es una paz duradera para Ucrania, basada en la soberanía y la seguridad para Ucrania, tan importante, por la unidad europea, para la unidad europea y para el Reino Unido. Así que estoy muy ansioso que nuestras discusiones de esta tarde, por nuestras discusiones de esta tarde, muchas gracias por todo lo que has dicho, tal, no sé qué. Y ahora ya habla Zelensky. Y lo de Zelensky aquí con cara de tonto, es decir, diciendo, realmente vi mucha gente y quiero agradecerles, todo sonriente, a la gente del Reino Unido por su gran apoyo desde el comienzo de la guerra, gracias a usted y a su equipo, y pues estoy muy feliz de que el rey de Inglaterra lo va a recibir, o lo iba a recibir, acepte mi reunión mañana, y agradecido y tal, y muy agradecido de que se organizara esta reunión para mañana, y estamos muy felices en Ucrania. Tenemos partidos estratégicos, firmamos acuerdos históricos, contratos y tal, tenemos contratos importantes, tal, documentos con el Reino Unido, así que estamos felices y esperamos que su apoyo, y realmente muy feliz de tener tantos amigos y amigas, fantástico, gracias, y dan la mano. Es decir, más o menos esto. A ver, expliquemos la jugada. Aquí estas cosas no son así por las buenas, y gratuitas. Aquí no, nada gratis. ¿Qué es lo que está pasando? Aparentemente, ¿qué podemos decir? Como hemos dicho muchas veces desde el principio, Gran Bretaña tiene una agenda que no coincide con la norteamericana. En algunas cosas sí, pero en otras no. ¿Qué es lo que quieren los británicos básicamente? Pues básicamente lo que quieren es que la guerra de Ucrania continúe, si es posible que se extienda a otros países como Moldavia, Rumanía, etcétera, porque lo que quieren es que la Europa continental se hunda cuanto más mejor, básicamente. Y si es a base de una destrucción, oye, miel sobre hojuelas. Es decir, porque además esto no es nada nuevo, es la política exterior del Reino Unido desde hace 300 años mínimo. En el continente europeo no puede existir ni una potencia o un grupo de potencias que rivalicen o puedan, de alguna manera, prosperar y tener mayor poder que el Reino Unido. Por eso tanto interés del Reino Unido en cargarse la relación entre Alemania y Rusia, que era en el fondo una relación entre Alemania y Rusia y a través de Alemania con la Unión Europea. Es decir, y ahí que sean fervorosos favorables y tipos favorables a la guerra, y que ahora, después, qué casualidad, después de que se monta la trifulca en la Casa Blanca, rápidamente Steinmeier reacciona y dice, ven para acá, Zelensky. Y le monta ahí, que seguro estaban pagados, es decir, un montón de gente diciendo ¡viva, viva Zelensky, viva Zelensky!, para que su ego se recupere del varapalo que le han pegado, le dice, la halaga, hemos visto que Zelensky es muy propenso a sucumbir a los halagos, por decirlo de alguna manera, dice, qué estupendo que eres, estamos contigo, tú no te preocupes, hasta el último ucraniano, que diría Boris Johnson, vamos a ir con todas, para eso hemos firmado un acuerdo de 100 años. Detrás de todo esto está el saqueo de Ucrania. Me explico. Aquí todo el mundo quiere saquear Ucrania, hay una competencia por saquear Ucrania o lo que quede brutal. En ese acuerdo que han firmado los británicos, que dijo en su momento Zelensky que tenía unos apartados secretos, esto lo dijo Zelensky, está por ahí, apartados secretos de ese acuerdo, bueno, luego se ha sabido que al menos en esos apartados secretos, vaya por Dios, ¿qué es lo que está? El quedarse con la riqueza mineral de Ucrania. Es que, si no, esto del acuerdo de los 100 años no puede ser.
Luego la Unión Europea ha salido diciendo que, a ver, pues si ellos también habían firmado algo más o menos para quedarse con las riquezas que habían en Ucrania. Y entonces, claro, si BlackRock ya había firmado esto, y es el que tiene el contrato, digamos, oficial para la reconstrucción, entre comillas, de Ucrania, o decir, el saqueo, pero no olvidemos que para poder reconstruir tienen que terminar de destruir, y por el momento la destrucción no se ha terminado. Con lo cual... un amigo mío presentó estos argumentos sí, exquisitamente hace el día de ayer, precisamente, Dios mío. en el medio El Mundo Financiero, en un artículo titulado Ah, Requiem por Europa, Requiem por Occidente. Ah, qué curioso, escrito por pues Fernando Moragón. se llama igual que yo. Ajá, a un tal Fernando, efectivamente. Bueno, a ver, básicamente voy a hacer el momento de autopublicidad. Esto es como en los periódicos, en la televisión. Era el momento de publicidad, pues, los anuncios y tal, pues parecido. Autobombo para mí. Lógicamente, a ver, pues esto pongo Requiem por Europa, Requiem por Occidente. Básicamente, ¿qué es lo que cuento aquí? Lo que vengo a decir, aportando algunos datos y tal, pues que Occidente y Europa está acabada. Es decir, y que lo que empezó hace ya tiempo no es muy largo. O sea, que lo podéis leer tranquilamente, que no, esto no es una enciclopedia. Básicamente, que lo que empezó hace 600 años con el Renacimiento, con una serie de invenciones, descubrimientos, etcétera, pues, y que llegó al auge de Europa hasta el punto de llegar a una posición culminante en el siglo XIX, donde domina el mundo a través de los grandes imperios coloniales. Pues luego, a partir de la Primera Guerra Mundial, va en caída libre. Después de la Segunda Guerra Mundial, ya la caída no es libre, ya es peor todavía. Y que ahora ya eso que empezó ya ha terminado, ya ha finalizado. De hecho, empiezo diciendo algo así como que Europa ha muerto, la han asesinado. ¿Quién la ha asesinado? Y se lo cuento al final, no voy a hacer el spoiler. Al final cuento quién ha asesinado a Europa, pero está muerta, porque la han asesinado. O sea, que ya no hay posibilidad de resurrección, de revivirla, no. Esto lo siento, es decir, y es algo que me gustaría decir lo contrario, pero es que sería falsearlo. Es decir, me puedo equivocar, obviamente, como cualquiera, pero solo voy a leer un cachito así un poco, donde más o menos, bueno, para que os hagáis una idea de lo que cuento y por qué digo que Europa ya, y Occidente, no olvidemos, el imperio americano también va a caer. Es decir, por mucho que haga Trump, ya puede hacer todo lo que quiera, que lo que en el mejor de los casos puede conseguir una prórroga, como los partidos de fútbol, pero poco más. Y lo que vengo a decir ahí es, por ejemplo, a ver, voy a coger una cosa que no sea extremadamente larga. Bueno, empiezo diciendo eso. Europa está muerta. La han asesinado. Es verdad que ya no era más que una sombra de lo que fue, que su ocaso empezó hace mucho tiempo, que se autoengañaba pensando en que todavía retenía algo de su antiguo vigor, pero no ha fallecido de muerte, entre comillas, natural, dando paso a algo más grande y mejor, a una gran asociación euroasiática. La han asesinado. Las naciones europeas, convertidas en países en vías de subdesarrollo, han entrado en una segunda edad media. No sabemos lo que esta durará, pero lo que sí sabemos es que cuando esta termine, lo que surja será algo completamente diferente. A esta, entre comillas, Europa renacida, solo la podremos seguir llamando Europa en sentido geográfico. Pasó igual en el siglo XV, con el Renacimiento, el origen de la Europa actual. El Renacimiento no fue la continuidad de un mundo clásico desaparecido en el siglo VII, ojo, que es cuando llegan los árabes, que es cuando realmente acaba la antigüedad, entre comillas. Pero bueno, no entramos en eso. Disputas históricas. En el siglo VII, tras una larga edad oscura conocida como Edad Media, fue una recuperación parcial, el Renacimiento, fue una recuperación parcial y reinterpretada de los restos culturales de la antigüedad, al que se le añadieron las novedades del momento, desde la reinvención de la imprenta al descubrimiento de América, pasando por las innovaciones del arte y el humanismo renacentista. Lo mismo sucederá con lo que surja después de la Segunda Edad Media Europea. No partirá de cero, obviamente, incorporará una buena parte del bagaje cultural de la antigua Europa, pero ya será algo completamente distinto. Y los fenómenos migratorios serán parte inevitable y renovadora
constituyente de esa Europa renacida. Así ha sido siempre. Y a partir, esta es la parte blanda y el inicio, ya no cuento más porque no, es el artículo entero. Bien, Es decir, bien. pero ya a partir de Sí. aquí ya empiezo a dar caña a una evidencia, que es que esto se ha acabado. Y que esto se ha acabado, nos lo vamos a contar hoy en vivo y en directo con las tonterías que están haciendo nuestros líderes europeos en esta reunión. Que no olvidemos. Aunque antes, Fernando, antes quiero presentar sí. a tu queridísima Annalena. ¡Ay! ¡Ay! Porque ¿Cómo la no el echaba de día de hoy, menos? sino el día de ayer, sí. En sintonía con tu argumentación de recién, con tu argumentación Sí. respecto a la muerte de Europa, ¿no habrán estado ustedes charloteando en alguna charla de alcoba, alguna A ver, hay vuelta, cosas, ¿no? Mejor, mejor. hay Mejor cosas que callado no los se pueden monos. decir en público. Sí, no me Porque pongas en un realizó brete. declaraciones en línea con esto, con estas ideas. Atención a las cositas dichas por Annalena. Después presentamos las imágenes de las reuniones de hoy y las declaraciones posteriores. Pero esto de ayer, atención. Werden heute Nacht angesichts der unsäglichen Videos aus dem Weißen Haus Esto del día de ayer, inmediatamente después del escándalo en la Casa Blanca, entonces ella, con respecto a eso, respondió una pregunta. Muchos de nosotros, después de los muchos videos provenientes de la Casa Blanca, la noche de ayer, unruhig geschlafen haben. Ich hemos dormido mal. ehrlich gesagt auch. Y con una mano en el corazón, yo también. Así que ella durmiendo mal, Fernando, Mal, por alguna infartada, razón. Dios mío. Leider war das kein schlechter Traum, sondern heftige Realität. No fue una pesadilla, sino la dura realidad. Der gestrige Abend hat unterstrichen, eine neue Zeit der Ruchlosigkeit hat begonnen. Con lo sucedido ayer ha comenzado una nueva era de la infamia. ¡Oh! Ho, ho, ho. Eine ruchlose Zeit, in der wir die regelbasierte internationale Ordnung und die Stärke des Rechts mehr denn je gegen die Macht der Stärkeren verteidigen müssen. Un tiempo infame en el cual debemos defender el orden mundial basado en reglas y el Estado de Derecho a todo o nada. En el caso de ella, de las palabras de a todo o nada, por lo general dichas de forma literal, claro, con respecto a la vida de los pobres ucranianos mandados al frente, pero esta señora Sí. realmente cuando lo presenta así, lo presenta de verdad así, ¿no? A todo o nada. Se lo cree. Hasta la Tercera Guerra Mundial. Denn sonst kann kein freies Land mehr ruhig schlafen, das einen stärkeren Nachbarn hat. Porque si no, nunca más un país que tenga a otro país vecino poderoso, nunca más podrá dormir en paz. Das alles hat sich bereits seit geraumer Zeit abgezeichnet. Und deswegen haben wir seit längerem an neuen, gestärkten Bündnissen mit all denen in der Welt gearbeitet. Esto lo hemos descubierto en los últimos tiempos y por eso hemos creado una coalición de los bienaventurados, no recuerdo exactamente Bien dispuestos o de los dispuestos. Algo así como de los dispuestos. Sí, coalición de los dispuestos. Die bereit sind, weiter für eine regelbasierte internationale Ordnung und die Stärke des Rechts anstatt das Recht des Stärkeren einzustehen. Qué difícil la traducción del alemán siempre. Por eso hemos formado, sí, el problema siempre el verbo al final, entonces la oración recién genera sentido después de muchísimo tiempo y uno debe recordar todo lo dicho antes para finalmente realizar la traducción. Entonces, hemos generado una coalición de los dispuestos para defender el orden internacional y el derecho, y el derecho por encima del poder, algo así con un juego de palabras. Podría realizar una mejor traducción escuchándolo de nuevo, pero bueno, eso intrascendente ahora.
Wir müssen selbst als Europäerinnen und Europäer stärker als jemals zuvor vorangehen. Tenemos que avanzar como europeos y europeas más fuerte y más rápido que nunca Und antes. entschlossen für unsere Interessen und das Völkerrecht einstehen, und zwar ohne Wenn und Aber. Y defender con todas nuestras fuerzas el derecho sin pelos en la lengua y sin peros, ¿sí? Bueno, palabras subidas de tono, pero lo de la era de la infamia, en coincidencia con tu Sí, artículo, desde otra perspectiva, ¿no? a ver, efectivamente, o sea, aquí los infames son ellos, quiero decir, o sea, vamos a ver. Problema, claro. Ahí está la diferencia, que es que los infames son ellos, o sea, efectivamente. Y estos infames son los que, no solo ellos, pero son los que van a contribuir de manera decisiva a que esta Europa estemos ya en la Segunda Edad Media y que nos hundamos, pero no sabemos hasta, vamos, es como las arenas movedizas estas de las películas, que ves que se cae uno en una especie como de barrizal y tal, y se va hundiendo y al final la cabeza y tal, bueno, hasta que se hunde completamente, pues algo así. Es decir, estos señores nos han llevado a esto y siguen impulsando ese hundimiento que no sabemos hasta dónde va a llegar porque eso es impredecible, pero vamos, va a ser altísimo. Y a mí me hace mucha gracia que claro, bueno, lo primero es que, a ver, esto ya es una cuestión lingüística. Yo no tengo ni idea del alemán, o sea, las cosas como son. Pero que digo yo que como efectivamente es así, como bien señala Ezequiel, ponen el verbo al final, que si no podían ponerlo al principio. Y con eso ya, a ver, lo digo porque el verbo es clave en cualquier oración. Eso me lo enseñaban. Sí. O sea, del resto podemos prescindir, pero estoy generalizando. Pero a ver si yo digo, Fernandito se toca el culito, por ejemplo. Pues podemos prescindir de casi todo menos de se toca. Bueno, aquí sería reflexivo, pero vamos, de tocar, del verbo, porque si no, Fernandito culito no tiene sentido. Es decir, Fernandito se toca el culito. Entonces, vale, no queréis poner los medios, ni bueno, bien, ponerlo al principio y ya te dices, vale, estamos hablando de tocar. Tal, bueno, ya te vas enterando. Es una propuesta, yo lo dejo ahí. Luego, qué seductor es el alemán cuando lo dice la Lena. Es decir, hay una cosa, lo siento, hay idiomas que se prestan más. La filosofía alemana es brutal. Yo soy un gran admirador de la filosofía alemana. Tienen además la capacidad de precisar conceptos con distintas palabras que es realmente extraordinario, ¿verdad? O sea, es algo... no hay una filosofía como la alemana de mi punto de vista. O sea que es lo mejor, incluso aunque uno esté en desacuerdo. A mí no me gusta nada Hegel, pero reconozco que la filosofía de Hegel es realmente importantísima, ¿no? Y bueno, y tienes de todo, desde Nietzsche a Marx o que quieras. Es decir, brutal. Ahora, nunca entenderé cómo hacen los alemanes a la hora de emparejarse, por ejemplo, antes de emparejarse, para ligar, entendámonos, cómo se dicen palabras románticas, porque con ese idioma el romanticismo como es difícil. O sea, ¿cómo le dices te quiero en alemán? Es decir, a alguien. Como que no lo veo. Una cosa que alguna vez en una charla con Ciro Miró, un actor español, el hermano de Kira Miró. Miró, sí, muy conocida en España. Sí. Bueno, por casualidad, a través de una exnovia amigo de él, hace tiempo atrás en Berlín, charloteábamos una noche precisamente sobre el alemán y él presentó una idea para mí brillante sobre el idioma alemán y por qué los alemanes, a diferencia nuestra, Fernando, no realizan interrupciones entre ellos. Ellos siempre muy respetuosos, esperando el fin de las palabras de cada quien, uno a su turno. Bueno, ciertamente hay una cuestión de idiosincrasia también, sin dudas. Pero según él, esto responde a la gramática del alemán, porque precisamente en tu oración, Fernandito, su culito, hasta el final de la oración con el verbo, uno no puede determinar el sentido de las palabras de Fernando. ¿Qué hace Fernandito con su culito? No se sabe. Se rascó, se manchó. Entonces, por eso ellos obligados a la espera hasta el final, mientras que nosotros, Fernando, después de dos palabras ya ha entendido el sentido de la frase e inmediatamente interrumpe respondiendo a la frase supuesta antes de su final, ¿no?
Eso es Y me parece cosa una hecha tesis de una mejor maravillosa. forma. Dile Muy a tu buena la amigo que idea. debería, o a tal, que debería publicarla si no la ha hecho ya, porque me parece una tesis, vamos, Sí. fundamental para Lo más comprender. difícil aparece, y como siempre, Fernando, en nuestras charlas abandonamos por momentos la geopolítica, aparece con las oraciones, lo llaman aquí las oraciones concatenadas, porque comienzan con una oración, después de repente aparece todavía no terminada por el verbo, después aparece, por ejemplo, la conjunción porque, y comienza otra oración, y vos todavía no pudiste redondear la primera oración y ya estás presentando el porqué de la segunda, en la segunda oración estás presentando el porqué de la primera, y al final de todo van a aparecer todos los verbos juntos, y vos con eso debes generar sentido de la primera oración y del porqué explicado en la segunda oración. Una cosa Pero es dantesca, imposible. complicadísima. No, bueno, es el idioma alemán, así es el idioma Ya, alemán. pero no sé cómo se enteran, es decir, la verdad, porque es que me parece complicadísimo. Pero, por ejemplo, para que la gente de Latinoamérica, de España y tal, que no sabemos alemán y que, bueno, solo lo escuchamos así cuando sale Ana Elena y algo más, ¿cómo se diría? Claro, no tiene gracia porque lo dice alguien latino que por muy alemán que se ponga, no le va a salir el alemán No, eso es muy digamos, difícil. fuerte. Pero Sí, sí, sí. ¿cómo se diría te quiero en alemán? O sea, No, esa es una frase chiquita, ich liebe dich. Yo te quiero, ¿no? Esa es relativamente fácil. Pero cierto que por esto del verbo al final y por la falta, eso genera una falta de sorpresa. Y el humor, por ejemplo, el humor en gran medida responde a la sorpresa. Entonces, un claro. chiste alemán con estas oraciones tan largas. Entonces, Claro, todo ahora el lo humor entiendo. alemán verdaderamente patético, en su gran Por eso no mayoría tiene sentido muy del humor, intelectual. Exactamente, porque exactamente. No hasta pueden que no decir llegas bromas. hasta el verbo, no te has enterado de lo que estás, del juego de Exactamente. palabras, del Nada, chiste. nada, nada. Exactamente, tal cual. Pero bueno, Sin embargo, eh, hay que decir que el sentido del humor lo que genera británico, Annalena en nosotros, Fernando, a mí, reflexiones oye, profundas Annalena, sobre gramática ahora alemana. Annalena que la ha visto, digo, qué seductora que está, desde que va a dejar de ser ministra de Asuntos Exteriores, se la ve como más, no sé, se ha cambiado, yo creo que se ha cambiado el peinado, es decir, sí, 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 sí. E bueno, incluso pero esa vamos, radicalidad de ella, porque sí, si desapareciese su alemán y apareciese en un doblaje unas palabras en árabe inentendibles y de fondo una música como del Estado Islámico, no parecería fuera de contexto, porque presenta una radicalidad, un esencialismo, un fundamentalismo en sus palabras. Ayer no dormimos bien porque comenzó la era de la infamia y debemos combatir por el orden y la democracia y los valores hasta la muerte. Esas son las palabras de un cruzado, de un sí, 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 sí. fundamentalista, de un Ahí está, perfecto. extremista total, y en cierta medida aparece atractiva un poquito, así de A ver, es lo que tiene tan loca, ¿no? Como el toque una extremista, tispita. a veces puede tener ese toque, pero bueno, en fin, nos estamos metiendo Sí, 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 en ya terribles demasiado, ¿no? cosas, Sí, 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 pero sí. bueno, es decir, a ver, lo que sí me la imagino es vestida de caballera templaria, es decir, con el casco y tal, haciendo las cruzadas allí en la Edad Media, porque otra cosa, a ver, es muy gracioso que además es, bueno, gracioso por decirlo de alguna manera, ¿no? Que esto encima lo diga alguien de Alemania, encima un cargo público todavía, una ministra de Exteriores, que empieza hablando de la historia y que de las grandes potencias estas que se comen a los chicos. Parece que está hablando de la historia de Alemania. Porque si ha habido una superpotencia que se dedicó a invadir países chicos a diestra y siniestra, pues ya sabemos quién ha sido. La del señor de Su los bigotes. abuelito. Sí, con su abuelito. Con el Que, abuelito de Annalena, efectivamente, el abuelito que literalmente. tantas cosas le enseñó, no sabemos qué le enseñó el abuelito, pero ella dice que le enseñó muchas cosas, está probado, vamos, publicado en la prensa alemana, no me acuerdo qué periódico lo sacó o qué medio de comunicación, pero sacó, por ejemplo, documentos oficiales donde hablaban del abuelito diciendo que era un lector, vamos, prácticamente lo tenía como la Biblia, un lector continuo del Mein Kampf, de mi lucha, Adolf Hitler, y que era un probado fiel nazi hasta la médula. Esto lo dicen, con documentos de la época. El Sí, 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 abuelito. sí, sí. Pues no Muy sabemos reconocido incluso por ella.
Sí, sí, no sabemos del abuelito que le contaría, pero en fin, cómo la leccionaría diciendo, mira, en política exterior, cuando seas mayor y tal, tienes que hacer estas cosas, pero bueno, a ver, es un absoluto delirio, quiero decir, porque, o sea, vamos a ver, yo puedo entender que una superpotencia, la que sea, se enfrenta a otra superpotencia, bueno, son grandes, ¿no? Tienen poder. Diréis que Alemania, los europeos en general, poder cero, de que no tenemos nada. Es decir, ¿con qué nos vamos a enfrentar? Pero si están discutiendo, ya hablaremos luego, entre los británicos y los franceses, que son los únicos que pueden llevar algo medio decente, tampoco. Es decir, que como mucho llevamos 30.000. ¿A dónde van con 30.000? Es que da la risa. Con 30.000 vais a derrotar a los rusos. Vais a hacer una fuerza de interposición de paz, que no lo van a hacer en la línea de contacto, evidentemente, que es de 1.000 kilómetros. Pero si va a tocar uno no sé cuánto, habría que hacer la división, pero vamos, que soy de letras. Pero es que no, es que es de risa. A ver, todo esto, porque todo esto tiene mucha hojarasca, ¿eh? Quiero decir, aquí hacen declaraciones y tal, la era de la infamia, como bien señalabas, y estas cosas de la arena, pero todo esto por detrás tiene varias cosas. Uno, la lucha por el control de lo que va a quedar de Ucrania, pero no de lo que va a quedar en sentido territorial, es decir, no, es que vamos a, lo que quede, queremos tener una influencia enorme y tal, vea, que también, pero no, por la riqueza de Ucrania, no olvidemos. Por eso está Trump tan enfadado con los británicos cuando se enteró que estos también habían firmado lo mismo. Es que Zelensky, a ver, Zelensky llegó un momento a la desesperada porque veía que ya no tenía salvación y dijo, pues venga, perdidos al río. Y dijo, y además tenemos tierras raras, las famosas tierras raras. Y entonces todo el mundo allí en Europa y en Estados Unidos dijeron, que tenéis tierras raras. Pues nos las quedamos, obviamente. Y de ahí viene todo el lío, que generó el propio Zelensky. Cuando se está hablando de tierras raras, en realidad, porque la cosa tiene más enjundia, el acuerdo que han firmado que han firmado, que iban a firmar los norteamericanos con Zelensky y compañía, era un acuerdo en el que no entraban solo las tierras raras, de las que según parece no hay muchas, o casi nada, no. Entraban todos los minerales que hay, desde el carbón hasta el titanio, pasando por el uranio, es decir, todo. Pero es que además no solo entraban los minerales, también entraba el gas y el petróleo. Pero no solo entraba el gas y el petróleo y los minerales, también entraban todas las instalaciones relacionadas con el procesamiento, exportación, importación, etcétera, etcétera. Es decir, instalaciones de maquinaria, instalaciones portuarias, instalaciones de extracción de minerales, de petróleo, de gas, refinerías, etcétera, etcétera, etcétera. Que se quedaban con todo. O sea, no estamos hablando. Lo de las tierras raras es que, bueno, traen el hombre, tampoco van a. Le dicen, oye, pues que aquí hay mucho de esto. Y dice, pues vale, tierras raras. Pero no solo lo de las tierras raras es una simple forma de hablar. Es el saqueo. Y en ese saqueo es en lo que se están peleando norteamericanos, británicos, franceses, la Unión Europea, por bien que se queda con más. ¿Qué es lo que subyace? En parte, no solo es eso, este tinglao que tienen montado los europeos de sacar pecho y decir, yo es que defendemos la democracia, la libertad, los derechos humanos, que esto ya no convence a nadie. O sea, la democracia, la libertad y los derechos humanos, de verdad, buscaros otro discurso, porque es que esto que llamamos el sur global se parte de risa. Dicen, a ver, es que esto ya no tiene credibilidad ninguna, o sea, pero si después de lo de Vance, cuando dicen, mira, vosotros de democracia, libertad, derechos humanos y todo esto, nada, cero. Lo de Rumanía, pues ya habéis visto y tal. Y todavía seguís con la misma cantinela. Sí. Todo este absurdo, además encima dices, hombre, ya estabais enfrentados con los rusos. Bueno, vale, mal, porque las autosanciones están hundiendo Europa. Ahora os enfrentáis contra los norteamericanos. Estupendo. Un buen emparedado. Es decir, aquí los rusos, aquí los norteamericanos, catapum. Lo van a destrozar. Ya solo falta, voy a hacer una predicción. Voy a consultar la bola de cristal. Todo apunta a que, porque como Europa no tiene problemas apenas, y vivimos en el mejor de los mundos posibles, ya que nos hemos enfrentado a los rusos y estamos ya ahora también enfrentados a los norteamericanos, todo apunta a que nos vamos a enfrentar a los chinos. ¿Por qué no? Es decir,
ya puestos a hundir el barco que se hunda hasta el fondo. Es decir, porque es el único que nos queda. Sí. Fernando, ¿viste las imágenes? Recién presentaba, recién acompañaba tus palabras. Por cierto, una consulta a los demoledores en el chat. Por momentos, el sonido de la voz de Fernando en mi auricular desaparecen, pero aparentemente es un problema mío. Que me ayuden desde allí con la confirmación de que la voz no desaparece de Fernando en la transmisión. Casi con seguridad no desaparece, pero querría la confirmación de ustedes, por favor. Vistas estas imágenes, recién las presentábamos, esto de hace apenas unas horas. Sí. Y entre las cosas llamativas, bueno, acá... abrazos, besos, todo. Qué peticito Starmer también, bajito como Macron. Sí, como Macron. Acá, bueno, Tusk de Polonia. Por acá. Claro, lo de siempre. Mark Rutte, hoy, con lo alto que es este. Mira qué cabeza le saca. Darle Rutte, bueno. Hoy von der Leyen. El emperador Palpatine. Efectivamente. Por aquí. Otro que un don nadie. Yo, Fernando, sin tu voz ahora, yo no escuchándote. Ah, qué cosa, che. A ver, probando 1, 2, probando 1, 2. Es un problema mío. Sí, evidentemente. ¿Me oyes? Ahora sí. Ahora sí. Porque, claro, él está generando un problema el audio del video con tu audio solamente aquí. Vale, para pues la gente en la casa ningún problema, con lo cual voy a presentar el video sin audio. Y luego hablo. De esta manera, sí. No, vos ahora podés, tranquilo. Perdón, ¿Canadá? ¿Desde cuándo Canadá? ¿Pero quién es ese señor? Pero si es un señor que ya le va a dejar de ser primer ministro. Es un don nadie. Es que de risa. Dios santo, qué patético todo. No, es que se está despidiendo, que le está diciendo Trudeau que me voy, que ya no me queda nada, que me voy a mi casa. Otro que tiene un futuro brillante. Es decir, señor Scholz, ¿a qué va? Bueno, se mantienen como puede, pero se mantiene. Pero ¿cuál es el sentido para Pedro Sánchez y para España de participar en esto tan lejos allá? En España el sol brillando, las playas. No, pero somos una potencia mundial. Tan buena comida, todo tan lindo. Claro. ¿Qué carajo este tipo ahí? ¿Por qué razón? ¿Qué necesidad de participar en todo esto? Dios santo. Sí, además es patético. Sacó el ministro, Álvarez, en fin. Si no tenemos política exterior, ni buena ni mala. Es decir, diciendo algo así, apoyamos a Ucrania, una cosa muy escueta. Es decir, ni siquiera, Bueno, aparece el protagonista aquí, que yo creo, ojo, se ha cambiado de camiseta. Un mejor vestido, ¿no? Después del escándalo. Se ha cambiado de camiseta, básicamente. O sea, debe tener varias iguales o parecidas, pero no, el traje no se lo ponen ni en su funeral. No. Uy, qué fotito. Aquí, esto es importante. Como vemos, a ver, esto es importante. Aparte de dos don nadie, que ya no lo son políticamente, como Trudeau y Scholz, hubiera sido mejor que hubiera ido Merz, ya puestos, pero bueno. Es decir, por aquello de respetar que todavía siguen siendo las autoridades oficiales. Pero de estos, estamos siempre en las mismas. Va Mark Rutte, el secretario general de la OTAN. Y dices, vale, es una reunión de la OTAN. Es una reunión de la OTAN. Por eso puesta Gran Bretaña, que está en la OTAN. Pero no, va también von der Leyen. ¿Es una reunión de la Unión Europea o de la OTAN? ¿O qué narices es este revoltijo? Porque están todos los países de la OTAN. No está Estados Unidos, que es la OTAN en sí misma, pero el dueño, es decir, pero tampoco están todos los de la Unión Europea, ni de lejos. Aquí faltan todos los eslavos, aquí faltan, de entre los que veo, por supuesto, los bálticos. Finlandia se había ido, la habían invitado por no se sabe qué, por haber protestado mucho. Pero yo creo que Bulgaria, Rumanía y estos no están tampoco. Es decir, que no salen las cuentas. Porque somos 27, ¿no? En la Unión Europea. Si mal no recuerdo. Lo llamaron, Fernando, la coalición de los dispuestos. De los dispuestos. ¿Dispuestos a qué, no? Esa es la gran pregunta. De los dispuestos a perder elecciones, debe ser, porque ya hay dos que las han perdido. Sí. De los dispuestos a no se sabe qué. De los dispuestos y al desastre. Al desastre, efectivamente. De los dispuestos a enfrentarse, esto es de risa, de los dispuestos a enfrentarse con Rusia y con Estados Unidos.
Que no, oye, que uno no era suficiente, mejor 2. ¿Qué más se puede pedir? Todo esto, aquí, la trampa británica. Primero se reúne con Zelensky. Le dice lo que tiene que hacer. Dice, mira, nada, tal, no sé qué, no te preocupes, que nosotros te echamos una mano, que ya verás, que mueren los ucranianos, a ti esto te da igual que mueran ucranianos, así que no hay problema. Y a nosotros, a los británicos, pues Fernando, esto acá, qué necesidad, un abrazo con Zelensky, ¿para qué, querido? Yo creo que es que Pedro Sánchez lo quiere por la foto. Como Pedro Sánchez es alto y el otro bajito, así se demuestra la diferencia de estatura. No de estatura moral, que no hay mucha, pero de estatura física. Pero vamos, no, porque tiene que figurar. Para España, Fernando. Ninguno, pero además es que... Teoría de las relaciones internacionales, realismo, ¿cuál el beneficio de este? Porque más allá de la cuestión ética, moral, filosófica, el beneficio concreto para España de esto. No, para España ninguno, cero, todos son prejuicios. Es decir, estamos hablando, en todo caso, cuál es el beneficio para Pedro Sánchez, que es distinto. Es decir, siempre se ha argumentado, y en su momento parece ser que aspiró a ser secretario general de la OTAN, de que como aquí pues está siempre, digamos, con un gobierno en precario, pues que el día que se lo carguen, cuando sea, en las elecciones, o que le monten una moción de censura y triunfe, yo qué sé, cualquier cosa de estas. Es decir, pues que aspira a un alto cargo, antes decían que de la OTAN, ahora seguramente de la Unión Europea, a algún alto cargo europeo, digamos, o mundial incluso, quién sabe. Es decir, entonces, digamos que tiene que proyectar su imagen en todo este tipo de parafernalias y estupideces para que se vea que es un gran líder mundial. Como si las reuniones de la Unión Europea, ya ves tú, te proyectan en el mundo. O sea, si te dicen una reunión, dices, no, es que me he reunido a solas con Trump, con Putin, con Xi Jinping y con Narendra Modi. Dices, joder, vaya nivel. Pero reunirte con esta panda, es decir, ya ves tú, es casi que desprestigia. A mí me invitan y no voy. Es decir, quiero decir, y no por otra cosa, sino porque es que a lo mejor iría por oír las tonterías, ¿no? Pero por lo que es estar con estos, dices, madre mía, qué desprestigio. Si no son nadie. Bueno, pues, claro, al final, esta cosa, este engendro, que no se sabe bien, ni es la OTAN, ni es la Unión Europea, es una cosa así arbitraria, que además tampoco coinciden plenamente. A veces invitan a unos, a veces no los invitan. Macron invita a los finlandeses, no los invitó. Ahora viene Starmer y a los finlandeses y los invita. ¿Qué más da? Es decir, es que no es serio. Es decir, y claro, y se reúnen ¿para qué? Aparte, esta es la gran pregunta. Para decir que apoyamos a Ucrania hasta el final. Básicamente este es el mensaje. Ya, ¿con qué la vais a apoyar? ¿Con tropas? Ya os digo que no va a ser así. Encima la vais a apoyar en contra de los deseos de Estados Unidos. Me parto de risa. En cuanto a Trump, a ver, ahora porque a Trump le conviene que esto sigan haciendo el tonto, ¿no? Para que se ahorquen ellos mismos y para que hagan el ridículo más espantoso. Llegará un momento cuando Trump decida que le dirá a todos estos, a ver, señores, lo que toca hacer ahora es esto. Y todos se pondrán firmes y lo harán. Porque si no, Trump se lo va a comer con patatas. Y cuando digo Trump, digo Estados Unidos. O sea, si realmente alguien piensa que la Unión Europea o los europeos son capaces de enfrentarse económicamente, militarmente es que ni lo contemplo, es decir, económicamente a Estados Unidos, estamos muy mal de la cabeza. Tal y como está encima la economía europea. O sea, nos fríen. Pero es que además, esta panda de impresentables... claro, yo entiendo que está en una situación desesperada, que esta es otra de las claves. La economía europea está por los suelos. El empobrecimiento está ya garantizado para los europeos. Ellos, el empobrecimiento es culpa de ellos, quiero decir, básicamente. Hay que buscar lo de siempre, es decir, cuando hemos sido nosotros los que hemos hecho el desastre, hay que echarle la culpa a uno externo, a los rusos. Ahora encima dicen, pues mira, a los rusos y a Trump. Es decir, no lo dicen claramente porque ninguno tiene el valor. Pero encima que estos tíos son unos cobardes. Empezando por Zelensky, es decir, son unos cobardes. Porque Zelensky hubiera llegado allí, o cualquiera de estos. Porque no olvidemos que antes de que fuera Zelensky, en peregrinación fue primero Macron y después Steinmeier, y a los dos los chuleó.
Trump. Y los dos callados, iba a decir una burrada. Callados, pero bien callados. Es decir, y aguantando ahí el chaparrón que le soltaba Trump. Ninguno se le ocurrió decir, Mr. Trump, señor presidente, respetamos completamente su posición, entendemos cuál es la posición para conseguir la paz de Estados Unidos y apreciamos los intentos para pacificar la guerra en Ucrania, pero nosotros creemos que la paz pasa por apoyar en su totalidad y si hace falta nosotros estaremos dispuestos a poner tropas para apoyar a Ucrania y que Ucrania derrote a Rusia. Ninguno de ellos lo dice. Fernando, Es decir, presentamos las barbaridades dichas por estos señores después de la reunión. Sí, bueno. Voy a realizar el intento porque yo hoy con problemas de audio, por eso recién abandoné por un segundo la conversación. Ustedes me ayudan desde ahí, demoledores y demoledoras, si no aparece mi voz, la de Fernando, si no aparece el audio de las declaraciones. Aquí nuestro intento. Bueno, esta Ursula von der Leyen, ¿sí? We had a very good and frank discussion. Tuvimos una discusión muy buena y muy franca. Basic, we discussed everything that is around peace and strength. Y básicamente discutimos todo lo que tiene que ver con paz a través de la fuerza. Esta pavada puesta de moda hace un tiempito, ese peace through strength, paz a través de la fuerza. Esa es la traducción, si no recuerdo mal, una estupidez así. Sí. Of course, security guarantees are of utmost importance for Ukraine. Y naturalmente las garantías de seguridad son lo más importante para Ucrania. We need comprehensive security guarantees. This includes that we have to Necesitamos garantías de seguridad comprensivas, ¿no? Generales, y esto incluye put Ukraine in a position of strength, poner a Ucrania en una posición de fuerza, that it has the means to fortify and protect itself, que tenga los medios para fortificarse y protegerse, from the economic survival to the military resilience. desde la fuerza económica hasta la resiliencia militar. La palabra resiliencia debe estar presente, debe aparecer la palabra resiliencia. Obligatoria. Sí. It's basically turning Ukraine into a steel porcupine. Bueno, qué hija de su madre. Lo que estamos buscando básicamente es convertir a Ucrania en un puercoespín de acero. Literal, un puercoespín de acero. That is indigestible for potential invaders. Que sea indigerible para potenciales invasores. And therefore the focus is not only on the military supply, but also, for example, securing the energy system. Por eso el foco no es solamente en el envío de pertrechos militares, sino también garantizar el sistema energético. And making sure that over time this is a strong and resilient country. Para asegurar que esto sea a lo largo del tiempo un país fuerte y resiliente nuevamente. ¿Qué tal esta, Fernando? Esta nueva. Acá mi mérito para el emperador Palpatine con esto del puercoespín indigerible. De acero indigerible. Indigerible. Claro. Detrás de una esto, metáfora que me deja perplejo. Un asesor político con con un mito por ahí. Claro, a ver, pero lo de esta señora es tremenda, quiero decir. Porque, a ver, son tontos, pero no tanto. Bueno, por lo menos la mayoría, es decir, saben que la guerra está perdida. Esto lo saben, o sea, es obvio. Saben que intentar enfrentarse a Rusia es la mayor chifladura, pero vamos, es decir, y más después de los Oresnik. Es que doña Úrsula, si es que con 5 o 6 Oresnik se acabó la tontería, porque Bruselas, Berlín, París, Londres y alguno más que se ponga tonto y se ha acabado, pero todo. Y no estamos hablando de guerra nuclear, ¿eh? Sí. Es decir, entonces, la idea que yo entiendo, a ver, esta señora también tuvo, no sé si su padre o su abuelo, ya no me acuerdo, también fue un coronel o general, no me acuerdo, que curiosamente también estaba del lado del señor de bigote. No sé por qué.
Pero bueno, pues resulta que, a ver, dices, bueno, aparte del saqueo de Ucrania, vale, esto lo tenemos claro, que no hay acuerdo en el reparto de la riqueza. Pero ¿qué pretenden estos tipos? A ver, aquí puede haber una explicación. Hay algunos chiflados que se lo pueden creer, como los bálticos, que están arruinando sus países de una manera brutal, pero su odio les vence. Acordémonos de lo que le decía Trump a Zelensky. Tu odio te pierde, no puedes ir a unas conversaciones de paz con ese odio. Bueno, pues esto mismo se puede trasladar a los europeos. Hay una rusofobia en vena metida que no pueden, o sea, arden, lo que decían en la Barbuk, es decir, es que estaba ella que no ha podido dormir, y me lo creo, que no ha podido dormir de la rabia inmensa que tenía porque los rusos van a ganar y encima los americanos se lo van a poner fácil. Y además se van a cargar a los europeos, etcétera, etcétera, los van a terminar de hundir. Pero sobre todo esa rusofobia que es producto, no lo olvidemos, de una herencia que no ha remitido, que sigue estando ahí, de una herencia colonial imperialista en la que, especialmente Europa Occidental, fijaros que casi todos los invitados a esta especie de reuniones extrañas, es decir, que hacen, son europeos occidentales. No invitan a Macedonia, a Grecia, en general, digo, no invitan a los bálticos que protestan, no invitan a Bulgaria, no invitan a Rumanía. Es decir, a los polacos sí, porque como son la quinta columna de los norteamericanos hasta ahora, y como es un país, bueno, dentro de lo que cabe, relativamente grande, unos 40 y algo de millones, pues bueno, y hay bases de la OTAN y tal, y norteamericanas, pues vale, hacen la excepción con Donald Tusk, que además es antes no olvidemos que fue presidente del Consejo o algo así, no me acuerdo, un cargo gordo de la Unión Europea. Claro que sí. Es decir, que es un globalista wokista convencido. O sea, este no es como duda, como el presidente que pertenece lo siento, se llama así, el PiS, el partido de la derecha ultraconservadora. Algo y justicia, paz y justicia, sí, o paz y justicia. El de Kaczynski, el del Kaczynski, el que había dos hermanos, uno se mató, el que queda. Pues es que eran gemelos, además. ¿Qué se le va a hacer? Eran clones. Entonces, bueno, pues el que queda, de ultraderecha y tal, así muy ultramontano. Ley y justicia. Pero en las siglas es PiS, yo me acuerdo. PiS, o sea, P y S, sí. P y S, lo siento. Es decir, es el partido del PiS. ¿Qué se le va a hacer? Es como si... A ver, se me ocurren tonterías, pero no me hagáis caso, el partido de la orina. En fin, no sé. A ver, estos eran muy ultraconservadores, por decirlo suavemente. Y el presidente de Polonia todavía sigue siendo un señor de este partido. Pero a este no le invitan. Venga, saben que este no es de su cuerda. Invitan al primer ministro, que es de la cuerda wokista globalista, para que nos entendamos. Estos ahora mismo están, yo creo que en una situación de confusión absoluta, de ahí todas estas reuniones de emergencia permanentes, están en un estado de emergencia. Con este rejunte de gente de la OTAN, gente de la Unión Europea, se sabe. Gente de Canadá, una cosa ahí, una cosa ensalada horrible. Efectivamente, además cuando, ojo, Mark Rutte, que es el portavoz de la OTAN, no tiene más función, porque no pinta nada, ya ha empezado a cambiar de rumbo, porque quien manda, que es Estados Unidos, le ha dicho, mira, ya no toca esto, ya ha empezado a decir, bueno, es que, a ver, no, si Trump tiene su razón y tal, y quiero decir, está virando porque no le queda más remedio, porque es un empleado de los norteamericanos. No olvidemos que la OTAN es patrimonio de Estados Unidos, con lo cual es una cosa aquí, pero claro, Mark Rutte, en tanto que político anterior a que le nombraran ahora secretario general de la OTAN, fue primer ministro de Holanda y también es un globalista wokista, con lo cual se mezcla aquí un tinglado que no tiene ni pies ni cabeza, de gente asustada porque ve que el chiringuito, que todo lo que tenían montado se le va abajo, que la OTAN está liquidada. Pero es que la Unión Europea, las perspectivas cada vez son más negras. Y que ellos, en tanto que élite dominante actual,
pues están ahora mismo en un brete. ¿Por qué? Porque aparte de los que ya están descatalogados, como Scholz y Trudeau, pero es que Trump ahora apoya a los soberanistas, es decir, al que no le dejan ganar en Rumanía, Alternativa por Alemania, a Marianne Le Pen en Francia, etcétera, etcétera, etcétera. A Orbán. Claro. Incluso llamó mi atención la participación, cómo en el contexto actual las ideologías de toda la vida parecen relativizadas Sí. y lo de izquierda a derecha en el sentido habitual también. En la reunión de 2 semanas atrás de la internacional de la nueva extrema derecha en Estados Unidos, con, bueno, todos estos grupos invitados, también participó Fizzo, un socialdemócrata. Claro, porque, muy a ver, interesante, muy interesante. Y el discurso cada vez más de todos ellos presenta un cariz conservador popular. Cada vez más, ¿no? Bueno, todo muy interesante. Y bueno, más allá de esto, Fernando, presentamos tal vez las palabras de Starmer después de la... Por cierto, ¿qué tal? De la barbaridad, Sí. esta. A ver, pero sobre 4.300 todo, demoledores, Fernando, y menos ¿cómo? de 2.000 likes. No puede ser, por favor. Demoledores y demoledoras. Vamos a ver. Por favor. No presentamos los memes al final, sino directamente. Y hoy Es sí más, que nos yo me comprometo a enseñar algo de lo que... ¿Sabéis que aquí hay un biombo? Se ve lo del biombo, Epa. ¿no? Sí, claro. Se ve el biombo. Pues estoy dispuesto a enseñar algo de lo que hay detrás del biombo. Pero al final, No, claro, y si pasamos de... ¿Cuánto tenemos que pasar? ¿De los 3.500 o cuántos likes? No, ahora 4.300 demoledores. Si todo el mundo acompañara con el like, 4.300 likes. ¿Podemos algo así como... Venga, por favor. Y te enseño algo, 3.000. Lo que esconde este biombo, nadie, absolutamente nadie lo puede imaginar. Con eso digo todo. Pero sí. Sorpresa garantizada con eso, garantizada. ¿sí? Elucubraciones de cosas detrás ahí casi míticas de míticas. Fernando. Aquí. ¿Qué puede haber aquí? Pues, en fin, de todo. De todo. Bueno, presentamos ahora las palabras de Starmer, después del anfitrión, después de esta coalición de los dispuestos. First, we will keep the military aid flowing and keep increasing the economic pressure on Russia. Primero vamos a mantener, en primer lugar vamos a mantener la presión militar alta y vamos a... Voy a retroceder un segundito otra vez, quiero de nuevo. We will keep the military aid flowing. Perdón, vamos a mantener la ayuda militar fluyendo. And keep increasing the economic pressure on Russia. Y vamos a seguir manteniendo la presión económica creciente sobre Rusia. To strengthen Ukraine now. Para fortalecer a Ucrania. We agreed that any lasting peace must ensure Ukraine's sovereignty and security. En segundo lugar, determinamos que una paz duradera debe garantizar la soberanía y la seguridad de Ucrania. And Ukraine must be at the table. Y Ucrania debe estar sentada a la mesa de negociaciones. Third, in the event of a peace deal, we will keep boosting Ukraine's own defensive capabilities. Tercero, esto es importante, en el caso de un acuerdo de paz, vamos a seguir aumentando la capacidad militar de Ucrania. ¿Escuchado eso, Fernando? Claro, eso? Es lógico es lo que quiere Gran Bretaña. Y estos imbéciles del resto de los europeos le van a hacer caso, le están haciendo caso. Un poquito más de esto dicho recién tremendo, porque esto generó la guerra, básicamente. La militarización de Ucrania para la guerra, ellos la quieren continuamente, incluso después de un acuerdo para la paz. Un verdadero delirio, ¿sí? To deter any future invasion. Fourth, we will go further to develop a coalition of the willing. En cuarto lugar, vamos a desarrollar una coalición de los dispuestos. To defend a deal in Ukraine and to guarantee the peace. Para defender el acuerdo de paz y garantizar la paz.
Not every nation will feel able to contribute. No todas las naciones van a sentirse capaces de contribuir a esto. But that can't mean that we sit back. Pero eso no puede significar que nos quedemos de brazos cruzados. Instead, those willing will intensify planning now with real urgency. En su lugar, los dispuestos de esta coalición de dispuestos van a intensificar su planificación y sus planes ahora con urgencia. The UK is prepared to back this with boots on the ground and Reino Unido está preparado para apoyar esto con botas en el barro. planes in the air, together with others, Un segundito, de nuevo with para atrás. boots on the ground and planes in the air, Con botas en el barro y aviones en el aire, together with others. junto con Europe otros, must do the heavy lifting. Europa debe llevar la carga más pesada o debe soportar la carga más pesada. But to support peace in our continent and to succeed, this Para apoyar la paz en nuestro continente y para tener effort éxito, must have strong US backing. pero para apoyar la paz y que esto tenga éxito, este proyecto debe tener el apoyo estadounidense. We're working with the US on this point. Estamos trabajando con los Estados Unidos en este tiempo Finally, we agreed that leaders will meet again very soon. y también acordamos que los líderes mundiales deban reunirse nuevamente muy pronto Keep the pace behind these actions, para mantener la iniciativa working towards this shared plan. We are at a crossroads in history y, bueno, poder implementar este plan. Estamos en una encrucijada today. en la historia. This is not a moment for more talk. No es un momento para hablar más y más. It's time to act, Es tiempo time de to actuar. step up and lead, Tiempo de levantarse y liderar. and to unite around a new plan for a just and enduring peace. Y unirse en un plan y que nos unamos en un plan de paz para una paz duradera. Esto ya es peligroso, Fernando. Acá abandono el tono de sátira A ver, política. pero no, a ver, porque además aquí está. delirante y peligroso. Aquí hay una jugada, un intento de jugada astuta de los británicos, que están llevándose digamos, a su lado a la panda de cerebrados del continente. Pero empecemos por el final. Bueno, aparte de las palabras grandilocuentes, hay que darle este toque histórico, ¿no? Estamos ante un momento histórico en donde nosotros estamos dispuestos a poner las botas en el barro, los aviones en el aire. Le ha faltado decir la marina. Bueno, como ya casi no tienen marina, pero bueno, lo que nos queda, los barcos en el Báltico y tal. Y glorioso. A mí se me saltaban las lágrimas al oír esto. Sí, una Bien, de Hollywood. una de Hollywood. Pero hay que empezar por el final, ¿no? Casi, vale, no, pero es que dice, todo diremos tal, no sé qué, no sé cuántos, siempre y cuando los norteamericanos nos apoyen y nos respalden. Vamos, que todo lo que ha dicho no vale para nada. Es palabrería, porque los americanos ahora mismo están diciendo que no, y lo sentimos. La guerra de Ucrania no es la guerra de los 100 años, ni de los 30 años, ni de los 7 años, es la guerra de este año, se acaba en este año, sí o sí. Con lo cual, todo esto es decir, Fernando, no, si es que Trump nosotros... ya rechazó Claro. este plan. Frente a Macron, con la triple humillación, la recordás, sentado al costadito, Sí, ay, con Macron en la sillita. El manoseo de la El piernita. manoseo, además. Bueno, rechazó este plan con Starmer y con otra humillación cuando Starmer vociferaba, qué importante la alianza entre Reino Unido y Estados Unidos nos hace fuertes, y Trump en un comentario irónico, entonces ustedes van a enfrentar solos a Rusia, y de repente Starmer tartamudeando. Claro, un poco le da un infarto. Y la humillación, el rechazo, el pedido de garantías de seguridad de Zelensky a los gritos frente al mundo. Ya 3 veces lo rechazó, claro, entonces, con 3 todo esto humillaciones, es... y todavía machaca y machaca a este señor. No, pero ¿Queremos a ver, el apoyo todo de esto... Estados Unidos? Pero, claro, esto es primero palabrería. Es decir, porque está diciendo, sí, vamos ahí, tal, no sé qué, no sé cuántos.
y al final dices, bueno, siempre y cuando los Estados Unidos no permita. Como sabes que no te lo va a permitir, esto es un brindis al sol, porque tienes que quedar bien. Es decir, un brindis al sol. No te lo van a permitir. Luego, ahí, pero bueno, no olvidemos que los británicos, aparte de estas palabras grandilocuentes que tanto les gustan, están maniobrando, ahí está el MI6, están en Ucrania, no hace falta que digan lo de las botas en el barrio, porque ya las tienen, quiero decir, están en Odessa, están en un montón de sitios, con lo cual es que ya están allí. Pero, dicho esto, es decir, luego, o sea, que el tipo no va a... La jugada es, hay que llevar a los europeos, que son tontos, todo lo posible en apoyo de Ucrania para que los europeos se hundan. Los europeos continentales, ¿se entiende? Es decir, ahí está la jugada y vamos a alargar lo más posible la guerra de Ucrania porque eso nos conviene. Esto no lo puede decir. Tiene que decir lo de la paz y tal. Pero claro, dice una paz en la que poco menos que los ucranianos ganen. Pues mira, es que no va a ser así. O sea, lo sentimos. Te lo ha dicho hasta Trump. Que es que no, que ya han perdido. Es decir, que eso no es posible. O sea, si la guerra se puede prolongar, bueno, sí, si le mandáis armamento y tal, algo la prolongaréis. Tampoco mucho, porque sin el armamento norteamericano, pero sobre todo, hay una cosa que es clave. Es decir, en el momento que Estados Unidos quiere, esta guerra se acaba en 2 días. Decía Trump en 2 semanas. Yo creo que menos. Porque ya no es ni siquiera la munición, ni los tanques, ni los cañones, ni los drones. Es que toda la inteligencia y especialmente todo lo que tiene que ver con la dirección de la guerra, tanto en comunicaciones, que son fundamentales, incluidas a las GPS para dirigir misiles, todo lo aporta Estados Unidos. En el momento que corte así el interruptor y diga, plum, que el señor Elon Musk le diga que lo han insinuado, pon, le damos al interruptor Starlink y ustedes se quedan sin comunicaciones y los Estados Unidos dicen, mira, todos los guiados por GPS, guiados tal, no sé qué, esto también lo apagamos. Se acabó, no dura ni 2 semanas. Es decir, o sea, quiero decir que en el momento que Estados Unidos quiera, si quisiera ahora mismo decir, se acabó, se rinden la semana que viene. Y mira que estamos en domingo. Quiero decir, porque no tienen capacidades. Evidentemente Estados Unidos no busca eso, no busca un caos ahora mismo generalizado para que los rusos se pongan ya no en el Dnieper, se pongan ya en la frontera con Polonia. Pues bueno, y además había que intervenir ahora sí para digamos, estabilizar una Ucrania que se quedaría caotizada. Con un desastre, con un ejército en caída libre, desorganizado, bueno, en fin, con una clase política caotizada, un desastre. No lo quieren, por eso no lo hacen. Sí que le van a ir dando algunos toques, ya les han dado alguno que otro. Es decir, diciendo, mira, Zelensky, o te vienes a razones o te vamos a ir poquito a poco cortando algunas cosas. A los europeos ya se lo han dicho, por eso también el temor. Hay un tema aquí de complejo de, no sé cómo llamarlo, complejo de inferioridad, por decirlo de alguna manera, y de temor a quedarse solos. Porque una de las cosas que ha dicho Trump y que están diciendo es que su administración es que qué narices hacen 200 bases, vamos, un montón de bases y unos 100.000 soldados norteamericanos en Europa que no pintan nada. ¿Para defenderse de quién? Que no. Que esos tienen que irse a por el verdadero enemigo, que son los chinos. Es decir, que qué pintan en Europa y quedarse solos a esta panda les aterra, sin el amo norteamericano. Es una especie como complejo, o sea, no sé cómo sería, como de dependencia. O sea, dependes de una persona y cuando, de un maltratador. O sea, tienes un maltratador que es Estados Unidos que maltrata a Europa y que generas una especie de dependencia del maltratador. Es verdad que el maltratador maltrata no a los dirigentes europeos, aunque los humille y tal, maltrata a los ciudadanos europeos. Estos están todos, van a vivir estupendamente. Ahora, Fernando, para mí completamente de acuerdo con tu análisis. Ahora, para mí lo peligroso de las palabras de Starmer aparece en esta declaración relativa a no vamos a abandonar el envío de armas y el patrocinio a la militarización de Ucrania, esta política de maximizar la capacidad militar de Ucrania, aún después de un eventual acuerdo de paz. Con lo cual... Está diciendo, lo que está diciendo Starmer de una forma no queremos un acuerdo claro, de paz real. No queremos un acuerdo de paz
Y si lo hay, intentaremos romperlo. Es decir, queremos un Minsk 3, una mentira para, mentira. mientras tanto, despachar armas, maximizar la capacidad militar de Ucrania para una nueva guerra. Esto es muy peligroso, Fernando. Ya peligrosa la situación en sí, esto más aún. Sabíamos que los británicos están en esto. Quiero decir, los británicos no quieren que acabe la guerra bajo ninguna circunstancia. Lo peor que le podía pasar desde el punto de vista de los británicos a ellos es que hay un acuerdo de paz y encima relativamente rápido. Horrible. Horrible. Y encima con un entendimiento entre norteamericanos y rusos. Madre mía. Lo peor de lo peor. De ahí que tengan que sabotear la paz como sea. Ojo, y estos sí que son peligrosos. Es decir, porque ahí sí que no olvidemos que Zelensky y su cuadrilla más cercana son pro-británicos, por decirlo de alguna manera. Sus consejeros son británicos. Y Yermak, que por cierto, las caras de Yermak, que también eran espectaculares, es que estaba ahí sentado en la reunión famosa, en la trifulca entre Trump, Vance y Zelensky, también estaba Yermak allí, al lado de la embajadora esta que estaba llevándose las manos a la cabeza y diciendo, madre mía, de aquí no salimos vivos. Bueno, pues Yermak, que este en casa, y cuando se reúne con los europeos, este tema también en traje militar y tal, y encima como está gordo, pues se le queda fatal. Allí va con traje. Sí, por primera vez. Por primera vez. Es que le dieron dar un toque y dice, vamos a ver. Que vaya a Zelensky ya. De hecho, ya lo contaste y tal, que cuando nada más llegar, medio en broma, medio en serio, le soltó aquello de qué pasa y tal. Y el traje, el protocolo, parece ser que atrás estas tonterías no hacen gracia. Quiero decir, esto de que el payaso venga vestido aquí de no se sabe qué, porque encima ya ni va de militar así en plan camiseta militar y tal, va con una camisa negra, que no sé qué, en fin, una cosa absurda, pues estas payasadas como que no le gustan. Y ya se lo soltó. Sí, porque Zelensky, con su vestimenta, quiere generar el mensaje de excepcionalidad. Todo el mundo en la Casa Blanca y en estas reuniones de altos mandatarios de traje, pero yo como figura excepcional, como defensor de la democracia en el mundo y de los valores occidentales y el orden mundial basado en reglas, yo aparezco en una situación excepcional, como alguien excepcional, entonces yo puedo. Y aparentemente esto habría generado una muy mala reacción de Trump antes de que comenzara la trifulca, por llamarlo de alguna manera. Claro, es que ahí entramos en lo que decíamos la otra vez, de que es que este hombre se ha creído en su personaje, es decir, y como la administración Biden le encumbró hasta las nubes, le recibió en los altares con alfombra roja, le permitió todo lo que quería porque le interesaba, el tipo se ha terminado creyendo. Mira, pues no, ya el titeretero ha cambiado y por lo tanto ahora el títere tiene que actuar de manera distinta. Y es lo que no ha terminado de darse cuenta o de percibir este tipo. Ahora, Fernando... Sí, pero lo que decías, eso es muy importante. Es decir, ojo, ya estamos viendo, seguimos viendo cosas, es decir, en lo que es la guerra como tal, provocaciones, siguen las provocaciones por parte de los ucranianos, provocaciones que suelen, no digo todas, pero suelen estar susurradas al oído por los británicos y las cuales suelen participar de alguna manera. Es decir, que no nos extrañemos, de ahí la peligrosidad, que los británicos, si ven que avanzan las negociaciones de paz y sobre todo avanza esa relación más estrecha y una, digamos, relativa tranquilidad geopolítica entre rusos y norteamericanos, que lo intenten sabotear de cualquier manera. Y de cualquier manera es haciendo cualquier barbaridad, que evidentemente van a atribuir a los ucranianos y que como los rusos no se van a meter a machacar a los británicos en el sentido militar, pues lo pagarán los ucranianos. Es decir, le mandarán un Oresnik a algún sitio de Ucrania. Sí. Pero lo peligroso de esto es que después, además, después de Oresnik, que todos ellos han visto muy bien y tienen mejor información que nosotros de lo que es Oresnik, el misil que cayó para parar la escalada de esta banda de chiflados, que estuvo a punto de llevarnos a una guerra mundial y de ahí a una guerra, bueno, estamos en una guerra mundial, pero bueno, a una guerra nuclear, aún así, estos siguen. Es decir,
Sí, sí, la posibilidad de una provocación sin dudas cada vez mayor, de una provocación a Claro, los rusos porque quieren la Tercera Guerra Mundial, pero claro. además otra cosa, más allá de que Mm, efectivamente Estados Unidos ya rechazó y va a rechazar esto, mm, em, con la declaración de Hegseth en su momento de que no ujú. van a participar tropas estadounidenses y de que eventuales tropas europeas no participarían dentro del marco del artículo 5 de la OTAN y por ende Estados Unidos no debería responder aún en el caso de un ataque contra esas eventuales tropas europeas en Ucrania. Todo esto ya dicho, lo rechazó Trump después. Todo esto claro y por ende casi con seguridad, tarde o temprano, los europeos y el propio Zelensky deberán presentar sus pleitesías en la Casa Blanca, ¿no? Rectificar, capitular y sí, señor Trump, lo que usted quiera. Eso seguro. Ahora, esta dinámica de las narrativas belicistas, esta dinámica de vamos a despachar tropas, botas sobre el barro, aviones en el aire y cuanto antes, y de Macron también, ya nosotros podemos despachar nuestras tropas, si de repente por alguna razón desaparecen los condicionamientos, los obstáculos para esto. Mm. Y Europa, por alguna razón, realiza el envío de estas tropas. Lavrov ya respondió a esto varias veces. Sí, Rusia sí. no va a convalidar esto. Y entonces, Fernando, despacha a Europa tropas, las machuca bombazos Rusia, Ucrania, perdón, Ucrania, Rusia, Rusia, salen y corriendo comenzamos la guerra lo que queda directa. de tropas. O sea, Pero, ya pero sería el hundimiento total, pero a Pero un comenzamos hundimiento la además guerra ridículo. directa, Fernando, entonces, No, estamos a ver, locos. yo creo que ni siquiera eso. O sea, somos tan cutres que ya no nos da ni para eso. Y tan cobardes que no nos da ni para eso. O sea, supongamos que mucho suponer, porque ya lo dicho, como tú bien señalabas, ya lo ha dicho Lavrov, lo han dicho por activa y por pasiva los rusos 250.000 veces. Mire usted, si llegamos a un acuerdo de paz y hay, que está por ver, que aceptemos algún tipo de fuerza de interposición, los que no van a estar son los europeos. Claro, de la Esto ONU las quieren. descártenlo. De la ONU, esas las palabras de la ONU, de Lavrov. Solamente posible por Ustedes tropas no. de la ONU. Claro. Serán otros señores de otros países, pero ustedes no. Con lo cual, es decir, ya está muy claro, o sea, si los norteamericanos están diciendo que no, van a ir ellos, que allá ustedes, es decir, y si les bombardean es su problema, y los rusos están diciendo que no van a ir y si van lo vamos a bombardear, pues hombre, parece que no tiene mucho sentido lo de ir allí, a que te bombardeen, pero vamos a suponer que la chifladura, vamos a suponer, porque sí que los Zelensky y compañía, en su desesperación, pueden hacer cualquier barbaridad. Vamos a poner una así muy típica, que no tiene por qué ser, pero venga, como hemos atacado muchas veces la central de Zaporilla y tal, y no hemos conseguido aquí montar un Chernobyl 2, pero venga, los británicos ya les dan algo más gordo para que la puedan reventar. La revientan. Bueno, eso afecta a toda Ucrania, les da igual, porque a esta gente les da igual, ya seguían corriendo, lo que fuera. Afecta a Rusia, un montón de tal. ¿Alguien de verdad piensa que los europeos iban a salir en defensa de Ucrania y tal, que iba a ser obviamente el acusado número uno, y vamos, por parte de Rusia, que Rusia iba a tener que responder de una manera durísima? Ahí sí que sí, no les iba a quedar más remedio. ¿Y que estos iban a hacer algo? A ver, estos en cuanto sucede, cambian de bando, dicen que qué malos son los ucranianos, y que esto es inconcebible, que es una barbaridad, y que apoyamos a los rusos, y sacan la bandera blanca y se rinden. Pero ya, y eso esto, vamos, pero se van a rendir igual, ¿eh? Quiero decir, en el momento que Estados Unidos se ponga serio de verdad, todos estos me apilas, es decir, se van a rendir, pero porque son unos cobardes y porque no tienen nada detrás. O sea, no tienes ejércitos, no tienes la economía destrozada, no tienes capacidades, no tienes poder. Y en el mundo de las relaciones internacionales, de la geopolítica, si no tienes poder, no eres nadie. Es decir, no eres nadie. Sí, Entonces, estos son unos don nadie. de acuerdo. Ahora, coquetean
Sí, con la guerra directa. porque Esto son unos como en esas irresponsables. situaciones, Fernando, cuando en una casa con jardín aparece en el jardín, detrás de una reja, un perro guardián muy fuerte, y Sí, pasando por la calle, por la vereda, por la acera, o como la llamen en sus respectivos países, aparece un perrito chiquitito, un chihuahua, y sí, claro, con la reja de por medio comienza guau, 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 con las provocaciones al perro sí. grandote, seguro de que él protegido por la reja, ¿no? Para el público, ¿no? Hoy yo acá Sí. como patoteo al perro grandote. Ahora, si desaparece la reja, el perro, el chihuahuita ese, lo desaparece en la primera mordida del dogo argentino Ah, o pues del es mastín que, napolitano, guardián de la casa grandota. Esto es lo vamos, mismo entre Rusia perdón, entre Europa y Rusia. Europa el chihuahua y sí, Rusia el mastín pero es napolitano, que ¿no? encima tiene dos mastines ahora, el ruso y el norteamericano. Es que ya Bien. es de traca. Es decir, tiene dos Pero ¿para qué mastines. Mira, entonces coquetear con, para qué las provocaciones, Fernando? ¿Qué necesidad ese riesgo? Acá en juego una guerra directa, algo terrible. bueno, tienen que dar una imagen determinada, tienen que dar la imagen de que siguen apoyando, de que los rusos son los malos, no olvidemos, tienen que justificar el desastre europeo creado por ellos. Por eso están diciendo, cuando hablan de las sanciones económicas, tal, la guerra económica, ¿no? Las autosanciones que os habéis puesto a vosotros, que os han hundido. Pero tienen que continuar con la narrativa hasta el final. Es como cuando ya te metes en un callejón determinado, sin salida en este caso, pero ya te has metido y no sabes cómo dar marcha atrás. Tienes que seguir hacia adelante hasta que te la pegues contra el muro. Pues están en esas. Pero fíjate, van a hacer lo que ha hecho este señor, uno de nuestros hombres favoritos norteamericanos, Lindsey Graham. ¡Ay! ¡Qué Uf, gran hombre! uf, uf, uf. ¡Qué persona tan moral, tan caritativa, tan... A mí es que me encanta Lindsey Graham. Este es el que dijo que habíamos... lo dijo en Kiev, con Zelensky delante, no da igual. Que qué gran negocio había hecho Estados Unidos, porque joder, esta guerra es estupenda, solo están muriendo los ucranianos y no ha muerto ningún norteamericano. Nos está saliendo el negocio redondo. El personaje este, belicista, no. Lo siguiente, fue uno de los primeros en decir, también, oye, lo de las tierras raras y tal, que lo tenemos que quedar a cambio de esto y tal. Bueno, pues Lindsey Graham, después del altercado, un hombre coherente, un hombre que defiende sus ideas hasta el final, dijo lo siguiente. A los europeos que se retuercen las manos y se sienten insultados porque el presidente Trump se negó a escuchar los sermones del presidente Zelensky. Por favor, protejan a Ucrania. Ya es hora de que los europeos demuestren que son capaces de defender su continente. Permitieron que sus ejércitos fueran desangrados y cuando Europa habla, ningún malo escucha. Lo digo con gran tristeza. El último grupo de personas con el que contaría para defender la libertad son los europeos. El cambio de chaqueta, ¿qué esperaban? Claro, Graham dice, la que se ha liado. Ahora mismo me hago anti-europeo, anti-Zelensky. Porque son gentes sin principios. Es decir, pues es que los europeos van a hacer lo mismo que Lindsey Graham. En cuanto se ponga chulo, Trump y compañía van a decir lo que usted mande y ahora vamos a ser anti-Zelensky, pro-rusos, pro-marcianos y lo que haga falta. El problema es ese, que están jugando con fuego, son como niños pequeños, están jugando con fuego y se pueden quemar. Y no solo se pueden quemar, sino que en el juego pueden hacer que se quemen los demás. Es decir, que se queme toda Europa. Pero bueno, están con este callejón sin salida de que no saben cómo recular porque ya se han metido en una guerra, es que están muy implicados. O sea, aquí todavía queremos que solo es la retórica, no, pero no es la retórica. Sobre todo los principales. Es que ya hay mucho dinero metido en esta guerra. Es decir, hay muchos intereses con el tema del saqueo de lo que quede de Ucrania. Hay además mucho envío de armas, una justificación para, no olvidemos, levantar una Europa de la defensa que en realidad lo que va a ser es una Europa del complejo militar industrial norteamericano que le va a vender una cantidad de armamento gigantesca, porque no olvidemos, lo que les ha dicho Trump a estos es que el 5% del PIB en gasto de defensa, que no admite menos. Es decir,
Y claro, tienen que justificar que tienen que pagar a los americanos. Y como tienen que justificarlo, claro, si no tienes enemigo, una Europa sin enemigos, pues es difícil justificar el gasto de defensa. Y lo de los chinos queda muy lejos. Luego tienen que ser los rusos, sí o sí. Porque tienen, o sea, no olvidemos que en última instancia, todo este cacareo, toda esta charlatanería que tienen, pero por debajo saben quién manda y por debajo se les siguen comprando gas natural licuado a los norteamericanos por muy chulos que se pongan con Trump. Le van a seguir comprando nuevamente y además van a subirlo al 5%. Por eso nos están contando que, claro, como Rusia va a invadir Europa, es terrible, muy mala y tal, hay que sacrificar los presupuestos en educación, en sanidad y hacer recortes sociales, etcétera, etcétera, porque es que nos van a invadir y necesitamos gastárnoslo en armamento de los norteamericanos. Pero todo esto que es la realidad lo tienen que camuflar con un discurso de que Rusia nos obliga a esto. No te obligan. Acá, Fernando, un ejemplo más en las declaraciones posteriores de Starmer de este coqueteo con una situación muy, muy compleja como una guerra entre Europa y Rusia sin la más mínima posibilidad siquiera de resistencia más allá de las 48 horas para Europa, ¿no? Atención a esto. To sort of put you what will be on the minds of millions of British people. Aquí la persona de espalda, el periodista, un periodista en la conferencia de prensa realizando una pregunta, la siguiente pregunta. Voy a decirle lo que está en la mente de muchos británicos de a pie en este momento. With your commitment in the event of a peace deal to deploy British soldiers, con su compromiso asumido de despachar soldados británicos en el caso de un acuerdo de paz to Ukraine. Is a there Ucrania, now ¿no? a more real prospect of Britain being at war with Russia? ¿No enfrentamos la perspectiva real de una guerra directa entre Reino Unido y Rusia? Rule that out. ¿Usted puede descartar eso? The whole point of a guarantee for any deal, or if there is a deal, el punto de una garantía para un acuerdo de paz, en el caso de un acuerdo de paz, is to preserve the peace. es preservar And if la you want paz. to preserve the peace, Y nosotros queremos preservar la paz. you have to be prepared to defend the peace. Pero para preservar la paz, tienes que estar preparado para defender la paz. So the reason I've been forward-leaning on this is because I want to avoid conflict, because I do not want conflict in Ukraine, Entonces nosotros queremos hacer esto para evitar el in conflicto. Europe, and certainly not in the United Kingdom. I want stability in the United Kingdom. The way to ensure that stability is to ensure that we are able to defend a deal. Como quiero estabilidad para Reino Unido, la forma de garantizarlo es defendiendo esa paz. In Ukraine, because the one thing our history tells us is that if there is conflict in Europe, it will Porque si algo nos dice la historia es que si hay conflicto en Europa, wash up on our shores. And el conflicto llegará a nuestras costas. already in the last 3 years, what's happened in Ukraine has had a massive impact on many working people back here in the United Kingdom. There's been an instability in our economy. Y lo que comenzó hace 3 años ha tenido un impacto directo en la gente, en la clase trabajadora aquí en Reino Unido. Qué carajo. Esa es la clave. Primero esto de queremos la paz, pero tenemos que estar preparados para defenderla con el envío de tropas. Y en segundo lugar, esta mentira de la guerra generó consecuencias aquí para la clase trabajadora, para la gente de a pie. Esas las generaron ustedes con las sanciones y las medidas intervencionistas, no con la guerra en Ucrania a miles de kilómetros de distancia. Por participar la situación de Europa y de ustedes también, de Reino Unido. Es que es el gran escape. Es decir, como desde la crisis de 2008, no digamos ya desde la crisis del COVID económica, luego con el lío que han montado con el tema de la guerra en Ucrania,
el hundimiento de Europa ha sido brutal. Y el del Reino Unido, salvaje. Ahora mismo el Reino Unido está en la peor de las situaciones desde después de la Segunda Guerra Mundial, con verdaderos problemas de sanidad. Vamos, que la gente tiene problemas, que no les curan, que no hay médicos, es decir, que es un desastre, con escuelas que no funcionan. Es decir, el grado de degradación, perdón por en fin, pero la degradación tan tremenda de la situación social en Reino Unido es que no se ha visto. Con protestas, ha habido huelgas y sigue habiendo huelgas de todo tipo de sectores. Lo único que les queda, porque esto forma parte digamos, del programa globalista, arruinar los Estados-nación, es decir, y la transferencia, como hemos hablado, de riqueza desde Europa hasta Estados Unidos. Como esto ha sido producto de su gestión, de Starmer, de los anteriores, etcétera, etcétera, ya solo les queda recurrir al enemigo exterior, por muy delirante que sea. El enemigo exterior se lo tienen que inventar y por el momento lo de los marcianos no cuela. Pues Rusia, es decir, y tienen que seguir con el tema de Rusia y cuanto más se hundan, más van a culpar a Rusia de ese hundimiento, porque ya no tienen otra. No, ya no pueden culpar a quién van a culpar. Es decir, no se sabe. Es decir, no pueden hacer no pueden culpar a los mercados. Los mercados son una cosa muy intangible. La gente, por ejemplo, imaginemos que dicen, no, estos son los mercados mundiales, la crisis mundial. ¿Qué crisis mundial? Ustedes están peor que ninguno. Es decir, partiendo de una situación en la que estaban mejor. Porque Europa era el continente rico, no lo olvidemos, en el mundo. Y ahora ustedes se están hundiendo y haciendo unas gestiones peor que los africanos, que parten de situaciones muchísimo peores que las que ustedes. Entonces, claro, es decir, entre eso, la retirada de, como hemos visto, por incapacidad de los franceses de África, de los británicos que son incapaces de poner los dos portaaviones que han creado al mismo tiempo a flote y que naveguen y no se hundan. Es decir, con los problemas que tienen y que ya saben que no son nadie, como potencias, entonces, pues tienen que seguir echándole la culpa. Y lo que hace Starmer, es intentar, aparte de echarle la culpa a los rusos, decir, claro, tenemos que rearmarnos y tal, saben que tienen que rearmarse porque tienen que pagar la cuota a los norteamericanos. Es decir, porque además la industria europea de defensa, lo que queda, la mayor parte está en manos de fondos de inversión norteamericanos. Pero tienen que justificarlo para decir, mire, tenemos que seguir con los recortes sociales, porque no olvidemos, si es que no hay izquierda en Europa, hay cosas así muy, muy fragmentadas, lo que tenemos son derechas, varias. El Partido Único Europeo, por un lado, y luego las famosas ultraderechas estas, o como queramos llamarlas, ultraconservadoras, que tampoco, que siguen siendo neoliberales en el fondo. Es decir, no nos engañemos. Es decir, que esto no... Y al final... ninguno de estos va a ser capaz de sacarnos de la crisis económica. ¿Por qué no? Porque es una crisis estructural producto, no vamos a entrar ahora aquí, de lo que ha sido la crisis del 2008 y de una economía financiarizada que ahora mismo está cada vez peor y de una globalización que se ha acabado, porque la han acabado los norteamericanos. Con lo cual, estos se han encontrado con el paso cambiado. Es decir, y ahora, pues no les queda otra que tirar para adelante y, oye, si nos metemos en un lío con los rusos, pues esperemos que los rusos sean magnánimos. Porque no olvidemos, a esta gentuza, sus poblaciones, sus ciudadanos, les importan un pimiento. Como si los exterminan a todos como cucarachas. Les da igual. O sea, ahí de lo que se trata de salvarse ellos. Como Zelensky. ¿Pero qué va a salvar Zelensky? Se ha sacrificado su país. O sea, es un criminal de guerra que debería estar en un juicio equivalente al de Nuremberg, que sabiendo que no podía ganar, ha llevado a su país al desastre, a la muerte de cientos de miles de personas, tanto rusas como ucranianas. Es decir, a un Estado fallido que ya no va a tener futuro. Pero, y aún ahí sigue. Pues es que los restos son iguales. No son tan tontos como Zelensky. Bueno, hay algunos que sí. Es decir, pero siguen adelante. Porque ellos saben que no van que a ellos en principio no le va a pasar lo que a Zelensky, que no solo es un cadáver político, sino que como siga en esta línea va a ser un cadáver a secas.
Porque se lo van a cargar los norteamericanos. Fernando, redondeamos los 3.000 likes, los 3.000 me gusta. Y gracias a eso, nuestros contactos de la KGB nos participaron de un material verdaderamente explosivo, una cámara oculta, ubicada nada más y nada menos que en la residencia, nada más y nada menos que en la residencia de Vladimir Vladimirovich, también conocido como el señor Putin. Y aquí las imágenes de lo sucedido en las últimas horas. Atención. You don't have the cards. You're buried there. Your people are dying. You're running low on soldiers. Listen, you're running low on soldiers. It would be a damn good thing. And then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I want this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you. Las imágenes generadas con inteligencia artificial, naturalmente, de Putin. Vamos. No sé si con las palomitas, pero que se estaba partiendo de risa seguro. Es decir, que cuando vio todo esto, debió decir, pero bueno, vamos a ver. Sigue habiendo la especulación de si era... Yo sigo leyendo cosas de si esto estaba preparado o no estaba preparado. En última instancia, no, sinceramente, pero bueno. Claro que no, pero bueno. Es irrelevante, quiero decir. En cualquier caso, Estados Unidos tiene muy claro, y su objetivo es China, y que no puede perder el tiempo con Europa. Y que menos con esta panda de habituales de las reuniones de urgencia estas, de las cumbres de urgencia que no sirven para nada. Por cierto, ahora me acuerdo, una de las cosas que ha dicho nuestra querida von der Leyen, Palpatine, von der Leyen, es que esto en lenguaje diplomático, cuando te lo dicen, hemos tenido una conversación franca. Franca es decir, que hemos andado tortas. Es decir, que no ha habido consenso. Cuando algo es una conversación franca, vamos, que nos hemos dicho de toda la cara. Porque no hay unidad ni de lejos. De hecho, ahora me acuerdo, está la italiana, Meloni, estaba allí y dice, no, yo voy a intentar mediar porque ya ves que es que yo soy de la cuerda de Trump. No seáis locos, si me tenéis aquí entre dos ríos, entre dos aguas y me la vais a liar. Que no hay encima consenso ninguno entre ellos, ¿eh? Quiero decir, que no se ponen de acuerdo. Fernando, ya estamos redondeando la conversación y por acá los demoledores y las demoledoras quieren el cumplimiento de tu promesa relativa al biombo. ¿Vos dispuesto a esa locura? Porque acá las... No. A ver, no. Yo no he dicho que vaya a quitar el biombo. He dicho que voy a mostrar algo de lo que hay detrás del biombo. Pero eso, o sea, para quitar el biombo tiene que ser algo muy gordo. O sea, para quitar el biombo... Sí. Para quitar el biombo, pues no sé, tendríamos que tener 10.000 likes. Por lo menos. Así que... Por lo menos. Presentar alguno de los tesoros ubicados detrás de ese biombo. Va apareciendo. ¡Epa! No. ¿Qué es esto? Fernando, un cuerno. ¿Qué? ¿Y eso? A ver, no es un cuerno de borderline, tranquilidad. No es el cuerno. ¿Qué es esto? ¿Qué carajo es eso, Fernando? ¿Qué es esto? A ver, ¿y aquí qué hay? Un cuerno. ¿Y si hago así? Y un mango. No, muy bueno eso, Fernando. ¿Y de dónde he sacado yo esto? No, he comprado en la tienda de aquí enfrente. No. A ver, aquí lo pongo, aquí, a ver si se ve. Esto lo compré en Egipto, en Asuán. Cuando viajas hacia la tumba de Ramsés II, pasas por la ciudad de Asuán, que tiene el mismo nombre, pues le da nombre a la presa de Asuán. Y como todos sabéis, la tumba de Ramsés II estaba, cuando se hizo la presa de Asuán, iba a ser inundada. Entonces, bueno, pues hubo una participación internacional que rescató buena parte de los monumentos que iban a ser inundados, entre ellos la tumba de Ramsés II, que fue desmontada piedra a piedra y elevada para que no quedara bajo las aguas. Bueno, pues allí en la ciudad de Asuán, que es un sitio estupendo y tal, con mucho calor, eso sí, pero estupendo, pues entre otras cosas, el cuerno no sé de qué será, ya no me acuerdo si es de rinoceronte o de qué será. Puede que el mango también hecho Sí, esto es hueso. ¿En hueso? Esto es hueso, no sé si se ve, esto es hueso. Ahí, wow.
Esto es hueso. Y esto, aunque tampoco es un acero de Damasco, pero sí, bueno, esto afilado corta. Es decir, o sea, si lo afilas, corta. Y ya digo, esto comprado allí, y es una de las muchas cosas, y cuento una breve historia que yo decía, madre mía, en aquel momento cuando yo fui, para ir a Asuán no te dejaban ir por libre. O sea, no podías ir tú con un coche y venga, me voy para allá. No. Había yihadistas, tal, no sé qué, y no olvidemos que la presa de Asuán ya, y lo que es todo el tema de Ramsés II y tal, de la tumba de Ramsés II y tal, están bastante cerca de la frontera de Sudán. Con lo cual, bueno, que se veía líos, tal, no sé qué. Entonces, para ir, tenías que ir en autobuses escoltado por militares. Pues bueno, pues vale, todos los allí, venga. Claro, yo decía, porque ya a los militares los había visto por allí y tal, en Asuán, ¿no? Por allí, antes de que fuéramos a ver la tumba de Ramsés II. Y me acuerdo de uno que iba, imaginaros, que esto fuera, en vez de un puñal y tal, que esto fuera un fusil, una especie de fusil de asalto. Sí. Con una correa, ¿no? Entonces, había, me acuerdo, un soldado que iba con la correa así por los suelos, colgando, sí. Arrastrando el fusil de asalto por los suelos. Digo, verás cómo se le dispare, lía una aquí. Esto iba por la calle así, desganado, así arrastrando el fusil. Y yo decía, en broma decía, con gente que iba por allí y tal, digo, si atacan a los yihadistas, a ver, yo no tengo nada que ver con los yihadistas, pero me paso su bando porque visto lo visto, son más peligrosos estos que los otros. Los yihadistas, sí. Que los yihadistas, hay más posibilidades de que me maten estos defendiéndome que los yihadistas atacándome. Porque si van arrastrando los fusiles de asalto por el suelo, por los suelos, pues ni te quiero contar. En fin, pero vamos, es un sitio maravilloso. ¿En qué año y recomiendo que se vaya. ¿En qué año es más o menos? ¿Cuánto tiempo atrás? ¿En qué año esto hace ya 2008, 2009. Ah, ok, sí. Por ahí. Sí, hace 10-15 años. Sí, por ahí, una cosa de estas. Todavía no había, o sea, antes de las primaveras árabes y de todos estos líos. Es decir, pero ahora sí, es un sitio espectacular, Egipto. Y la tumba de Ramsés II es espectacular. Pero vamos, todo Egipto, yo lo recomiendo. Es un sitio estupendo y merece la pena, incluso y ya en aquella época, y doy un dato, hablando con guías, con gente que sabía más o menos español o inglés y cosas de estas, y bueno, hacías ahí el chapurreo. Y una de las cosas que notaba, esto simplemente es una percepción mía, quiero decir, una experiencia propia que no se puede universalizar, pero bueno, de estas cosas que cuentas. Y hablando con ellos, no olvidemos, Egipto, mayor país árabe en cuanto a población y en cuanto a muchas cosas. Población inmensa y mayoritariamente sunita. Luego están los coptos, que también vas al barrio copto en el Cairo y tal, pero que son cristianos, pero mayoritariamente sunita desde el punto de vista musulmán. Ya te decían en aquella época una cosa, cuando hablabas con ellos, dice, yo no soy pro-iraní ni nada de esto, ni pro-chiita, pero me avergüenzo de la actuación de mi país, del país de Hosni Mubarak, no olvidemos que era el que gobernaba en aquella época, y reconozco el valor de Hezbollah, de Irán, de aquellos, de los palestinos que están defendiéndose y que me avergüenza que mi país no esté del lado pues eso, de Irán y de Hezbollah, y tenían una admiración enorme por Irán y especialmente por Hezbollah, no siendo, chiitas. Ojo. Sí, incluso Fernando, los nacionalistas o como parte de la cultura política e incluso religiosa, político-religiosa de Egipto, incluido el nacionalismo, la reivindicación de su pasado faraónico anterior al Islam aparece muy fuerte, porque sí, efectivamente, los hermanos musulmanes en Egipto, si no recuerdo mal el nombre oficial de Egipto, algo así como República Islámica de Egipto, no recuerdo exactamente, pero no, bueno, pero no es islámica, pero república, sí. Bueno, pero el Islam está muy presente, conquistó naturalmente los corazones de la enorme mayoría
del pueblo egipcio, pero ellos realizan una reivindicación de su cultura preislámica, faraónica. Cuidado con eso, cuidado con eso, porque la idea de, no, ellos sometidos a Arabia Saudita, no, ellos siempre con una diferenciación entre nosotros los egipcios y el resto del mundo islámico. Pasa igual, gracias a amigos egipcios, sí. Pasa igual con Irán, ¿vale? Irán es musulmán, es chiita, pero hay una cultura persa anterior a la llegada del Islam y eso también se reivindica, y también se integra. Hasta el punto, cuento un pequeño dato que seguramente lo conocerán muchos. Es decir, hay una fiesta pagana en el sentido de que es persa, es de origen zorástrico y tal, es pre-musulmana, que es lo que llaman el Nowruz. En el Asia Central varía la pronunciación, yo lo hago muy mal, Nowruz, Naoriz, es decir, escrito no, a veces, ya digo, varía también cómo lo transliteran al alfabeto latino, pero bueno, es una fiesta que es una fiesta de la primavera, para que nos entendamos, una fiesta típica, ancestral, que es lo que se saluda a la llegada de la primavera, como hay en todos los sitios prácticamente. Bueno, pues el Nowruz en Irán, el Nowruz se celebra en Irán, es una fiesta oficial. El Ayatollah Khomeini, cuando llegó allí, dijo que esto era una cosa pagana, que era anterior al Islam, pero la oposición de la población era tan grande que la tuvieron que aceptar. Interesante. Ojo, es decir, que hay una herencia persa que es importantísima. El nombre de Egipto, yo con un error recién, en realidad lo he dicho correcto, pero también con referencia no solo a lo islámico, sino a lo árabe. El nombre oficial de Egipto, República Árabe. República Árabe de Egipto y los hermanos musulmanes, naturalmente ligados al mundo árabe. Pero claro, la cultura faraónica, la cultura egipcia previa, también aparece antes de lo árabe. El árabe, básicamente, el idioma del Islam y de las tribus árabes, provenientes de esa región, primero de Arabia Saudita y después desperdigadas hacia por todo Medio Oriente, básicamente, ¿no? Y ellos muy orgullosos de su pasado. Sí. A ver, mira que los que han tenido la posibilidad de ir a Egipto, mira que hemos todo visto en fotos, documentales, todo. Las pirámides de Egipto. ¿Quién ha visto las famosas 3 pirámides de Giza? La de Keops, Kefren y Mecerinos. Esto lo aprendías en el colegio. Es decir, bueno, mira que las hemos visto 250.000 veces, ya digo, muchas cosas. Pero cuando vas allí, la ves en vivo y en directo, no dejan de impresionarte. Y mira que el efecto sorpresa ya no lo tienes, porque es algo que has visto en películas, ya digo, documentales, en fotos. Vamos, ¿quién no ha visto la famosa pirámide de Keops? Es decir, aún así, impresiona. Eso lo tienen muy a gala ellos. Sí. Y bueno, hasta el punto de... Y además, es que, claro, estamos hablando de la época de Hosni Mubarak, que antes de todo el lío de las primaveras árabes, pero cuando vas en la zona de la ciudad vieja, Hanil Khalil, mal pronunciado, lo siento, allí está la Universidad de Al-Azhar, que es la Universidad de los Hermanos Musulmanes, histórica. Y al lado está la Mezquita de Al-Azhar, mal pronunciada también. En la Mezquita de Al-Azhar, pues entra como cualquier otra mezquita. Y yo he entrado ahí. Es decir, que no te dicen nada, no te decían, quiero decir, ahora la situación supongo que habrá cambiado, pero no te decían nada y tal, y me acuerdo que fue muy divertido porque estás en la mezquita de Al-Azhar, es decir, estás en la mezquita de los hermanos musulmanes, aunque, bueno, y se me acerca un egipcio con unos papeles, unas cosas, unos papeles y tal, digo, ostras, a ver si la hemos liado, y aquí tenemos un problema, que estamos en la mezquita de Al-Azhar y tal, y no, simplemente nos daban un panfleto en español, porque nos habían visto estos en españoles, nos habían oído y tal, y un panfleto en español explicándonos lo que era la mezquita y lo que era la concepción de los hermanos musulmanes y tal, sin más. Es decir, pero ya nos habían visto, a los españoles se nos ve enseguida, o sea, en cuanto vamos, como gritamos mucho y montamos unos líos tremendos, enseguida nos detectan, dicen estos españoles. Muchas gracias a Oscar Fernández, a Waldo Quijada, a José Luis Paulino Juani, a Amalia Rivero, a Jesús Verumen Beliz
y aquí nuevamente a José Luis Foglino Juani. Muchas gracias a todos ellos por el apoyo. Vamos a redondear acá, Fernando. Como siempre, un placer, siempre divertidas Igualmente. además y entretenidas nuestras charlas. Además, geopolítica, un poco sobre los viajes de Fernando, los secretos detrás de su biombo y un poco de humor también, todo entreverado en estas casi 2 horas de conversación. Fernando, querido, demoledores y demoledoras, un abrazo grande, y a Beatriz Pulido, nuestra moderadora, como siempre, gracias. el agradecimiento de siempre. Chau, chau. Pues nada, chao, chao, hasta luego.